¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor. ¿Ves la diapositiva ahí? Es una No, diapositiva. no se ve nada, doctor. ¿No se ve? A ver, espérate ahí. Ahora, Ahora sí, sí se ve. a ver, vamos a revisar la enfermedad valvular tricuspide, ya que tu compañero no lo ha preparado, ya no lo va a presentar. Entonces, la enfermedad valvular tricuspide, como ves ahí, las cavidades derechas pues se comunican entre sí a través del orificio de la aurículo ventricular, ¿no? O sea, la aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿no? Protegido por un dispositivo valvular que viene a ser la válvula tricúspide, ¿no? El borde libre de las valvas, ¿no? Se van a fijar a la cuerda tendinosa proveniente, pues, del músculo papilar. Este es el músculo papilar, ¿no? Músculo papilar, las cuerdas tendíneas, ¿no? Que son las que van a participar en el cierre de esta válvula tricúspide, ¿no? A nivel que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho, ¿no? Y está compuesta pues por tres valvas, ¿no? Una septal, una anterior y una posterior. Normalmente pues no hay continuidad entre la tricúspide y la arteria pulmonar, ¿no? No hay una continuidad. Siempre va separado por un tracto de salida del ventrículo derecho para llegar a la válvula pulmonar, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Vena cava superior, aurícula derecha, válvula tricúspide, cuerdas tendíneas, músculos papilares, ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo derecho y arteria pulmonar, ¿no? Entonces, la definición de estenosis valvular tricuspidia, ¿no? Viene a ser la dificultad, ¿no? Para el paso de sangre, ¿no? La dificultad, la estrechez, ¿no? Del anillo valvular tricúspido, ¿no? La dificultad del paso de sangre de la aurícula derecha, ¿no? O sea, de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, ¿no? Causado pues por una reducción del orificio de la válvula tricúspide. Acá vemos, ¿no? Como esta es una imagen normal, ¿no? Donde se abre bien la válvula tricúspide, vaciando todo el contenido hacia el ventrículo derecho sin ningún problema, ¿no? Y acá vemos ya una válvula enferma, estrecha, engrosada, ¿no? Que va a dar lugar a una disminución del área valvular tricuspidio y por lo tanto a una disminución del flujo hacia el ventrículo derecho con aumento de volumen de esta aurícula derecha que va a la larga, va a producir este aumento de volumen en la aurícula derecha por la dificultad que tiene de salir la sangre hacia el ventrículo derecho, va a producir una hipertensión venosa en forma retrógrada, ¿no? Forma retrógrada, ¿no? Por eso con estos pacientes con insuficiencia cardíaca derecha va a haber una hipertensión venosa a nivel de las extremidades inferiores, a nivel hepático, a nivel esplénico, ¿no? A nivel de la presión de las venas yugulares, produciendo pues infiltración yugular. Y cuando esta hipertensión es muy avanzada, puede llegar pues los pacientes a la ascitis, ¿no? A la ascitis, ¿no? La presencia de líquido en la cavidad abdominal. La etiología. Las causas principales pues son enfermedades del corazón, ¿no? Secundarias a una fiebre reumática y la consecuente cardiopatía reumática y por lo tanto está asociado a una valvulopatía mitral. Como te decía, ¿no? Cuando es de causa reumática, casi siempre, no siempre, casi siempre puede ir asociado a un problema valvular mitral y o aórtico, ¿no? En caso pues de una fiebre reumática que se ha presentado en la niñez, ¿no? Tumores en las valvas también produce un cuadro de estenosis tricuspidia progresiva, ¿no? Cuando hay enfermedad hiperplásica por tumores, ¿no? Y tercero, la enfermedad congénita del corazón, como la atresia tricuspidia, ¿no? La atresia tricuspidia,
que da lugar pues a un aumento de presión de la aurícula derecha con repercusión retrógrada de las presiones venosas. En otros menos frecuentes, ¿no? El síndrome carcinoide, acá hay mucho compromiso tanto de la válvula tricúspide como de la válvula pulmonar, ¿no? Estos pacientes que tienen este síndrome carcinoide tienen que cambiársele la válvula, tanto tricuspidio como pulmonar. La endocarditis es otra de las causas de estenosis tricuspidia, ¿no? La endocarditis bacteriana. Fibrosis endomiocárdica, ¿no? Que va a dar lugar, pues, a una estrechez a nivel de esta válvula. El lupus eritematoso, otra de causa de una probable estenosis tricuspidia. El mixoma de la aurícula derecha. El mixoma es un tumor que crece en la aurícula derecha y que protruye hacia el anillo valvular tricuspidio y produce, pues, una pseudoestrechez, porque ese mixoma, ese tumor tapa la salida de la aurícula derecha, o sea, de la válvula tricúspide. Y el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos también, ¿no? Estos son menos frecuentes, pero pueden presentarse. De todos estos que hemos visto, el mixoma es una de las causas más frecuentes, ¿no? La fisiopatología. La válvula tricúspide, pues, en estos casos, no permite un vaciamiento adecuado de la aurícula derecha. Por lo tanto, no hay un llenado ventricular adecuado también, ¿no? Por lo que el volumen sistólico del ventrículo derecho es bajo. ¿Qué pasa en la aurícula derecha? Que debe realizar mayor trabajo por estar sometida a una mayor sobrecarga por la dificultad que tiene para evacuar su sangre hacia el ventrículo derecho, produciendo una tensión durante la sístole, no auricular, produciendo pues también una hipertrofia auricular primaria, ¿no? Y contracción con mayor fuerza, ¿no? Porque tiene que vencer esa resistencia que es la estrechez de la válvula. Entonces, constituye pues un obstáculo al vaciamiento de la aurícula derecha que condiciona pues el estancamiento de la sangre en esta cavidad y en todo el territorio venoso sistémico en forma retrógrada, ¿no? ¿Y esto qué causa? Ya le hemos dicho, causa hipertensión venosa de origen poshepático, ¿no? No es prehepático, no, poshepático, siendo una de las condiciones que producen pues los grados más graves de hipertensión venosa sistémica, ¿no? El paciente ya con ascitis, ¿no? Aumento de volumen del abdomen, ¿no? ¿Cómo se presenta clínicamente, ¿no? La sangre que atraviesa la estenosis, creando una turbulencia, se percibe como soplo diastólico en foco tricuspidio, ¿no? Porque es durante la fase diastólica en que, o sea, durante el llenado del ventrículo derecho que se abre esta válvula que está enferma y produce un soplo, una turbulencia, ¿no? Esa turbulencia se traduce en un soplo valvular tricuspidio, ¿no? Un soplo diastólico, porque es durante el llenado ventricular. Entonces se oye más claramente ¿dónde? En el borde external izquierdo, ya hemos dicho, ¿no? Entre el cuarto y sexto espacio intercostal, nosotros vamos a ocultar el foco tricuspidio para poder determinar si hay alguna alteración y si la hay, de qué tipo es, ¿no? Puede aumentar, pues, de intensidad durante la inspiración, que viene a ser el signo de Carvalho. ¿Por qué crees que aumenta de intensidad durante la inspiración, William? Mm, Aumenta por, bueno, la poca, el poco flujo que llega hacia los pulmones para la hematosis. No, no tiene que ver nada y los pulmones, estamos en válvula tricúspide. Aumenta porque durante la inspiración, o sea, aumenta la intensidad durante la inspiración porque es el signo de Carvalho. ¿Por qué? Porque al aumentar la intensidad de la inspiración, porque eso uno dice, no, inspire profundo, tome aire profundo y aguante. Ahí aumenta el volumen de sangre que llega al lado derecho del corazón, aumenta. Y al aumentar, o sea, hay más volumen sanguíneo,
ante un orificio estrecho, va a haber mayor turbulencia y por lo tanto mayor intensidad del soplo. ¿Ya? ¿Entendiste, no? ¿Entendiste? William, Sí, a ver, por repíteme. ¿Por bueno, qué, porque en la por qué durante inspiración la se, inspiración? porque en la inspiración lo que ocurre es que hay un mayor flujo sanguíneo que llega hacia las aurícula derecha, entonces Claro, esto hace que llega más ujú, sangre a la aurícula derecha, ¿no? Aumentando su flujo, ¿no? Por lo tanto, su volumen sanguíneo y por lo tanto también la intensidad de la turbulencia que viene a ser el soplo, ¿no? El soplo diastólico, ¿no es cierto? Entonces, esa estrechez valvular tricuspidia, aparte de ese aumento de la presión a nivel de la aurícula derecha, va también en forma retrógrada, en forma progresiva, va a llegar a producir ya una hipertensión portal de origen poshepático, ¿no? De origen poshepático. Entonces, esta pues es una de las condiciones que producen los grados más severos de hipertensión venosa sistémica, ¿no? O sea, esta estenosis valvular pulmonar con hipertensión arterial portal, perdón, venosa portal, va a dar lugar a una hipertensión venosa sistémica, ¿no? Entonces, eh, esto va a dar lugar inclusive a la presencia, pues, de la hepatomegalia y la citis, ¿no? Y el volumen minuto en estos casos tiende a caer, ¿no? Y como cae, aumenta la presión que le va a producir pues al paciente una fatiga, ¿no? Entonces, esa es la presentación clínica. Entonces, ¿en qué consiste el signo de Carvalho, William? eh, es bueno, cuando se inspira y llega, Cuando uno hace inspirar al paciente, ¿qué más? ujú, cuando se inspira al paciente llega mayor cantidad de flujo sanguíneo a la aurícula derecha Y por y lo cuando la tanto, válvula está obstruida origina un flujo turbulento, lo cual se ausculta como el soplo. se aumenta la intensidad del soplo que ya tiene, aumenta Ah, la intensidad. sí, Por ejemplo, si tiene un soplo 1 2 de repente va, cuando lo haces inspirar y que aguante la respiración, vas a sentir que ese soplo que escuchabas grado 1 2 lo puedes escuchar 2 3, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentó el flujo a nivel de esa válvula estrecha, ¿ya? A eso vamos. cierto. Sí, Muy bien, entonces en estos casos pues el volumen minuto tiende a caer y eso es lo que le ocasiona la fatigabilidad, ¿no? Porque hay falta de oxígeno a nivel de los tejidos también, ¿no? Entonces la elevación de la presión venosa, ¿qué causa? Causa hepatomegalia dolorosa. Por eso cuando ustedes van a hacer el examen físico, ¿no? En un paciente con estenosis valvular tricuspidia, van a encontrar, pues, ya pueden encontrar de repente una ingurgitación yugular, pueden encontrar una hepatomegalia, ¿no? Dolorosa por distensión, pues, de la cápsula de Gleason, ¿no? Por eso duele el hígado, porque hay una distensión de esa cápsula que cubre el hígado, ¿no? Por eso que cuando uno palpa, le va a doler al paciente, ¿no? El paciente refiere dolor a la hora que lo palpa, ¿no? Y y ya probablemente, como te dije, no puede haber ya distensión abdominal por la citis, por una hipertensión ya venosa portal de larga data, ¿no? Además, ¿qué más vas a ver? Los edemas, ¿no? Ya aparece anorexia, ¿no? Anorexia, ¿por qué? Porque hay un edema a nivel también intestinal, ¿no? Entonces el paciente se siente lleno y no tiene hambre, ¿no? Y hay baja de peso porque no ingiere alimentos por la falta de apetito producido por ese edema a nivel intestinal, ¿no? Eh, que pueden llevar pues a la caquexia. Estos pacientes llegan bien flaquitos en los casos avanzados a la consulta, ¿no? Entonces, a medida que la afección progresa, ¿no? Entonces, la gradiente de presión diastólica entre la aurícula derecha y el ventrículo aumentan, ¿no? Cuando el flujo sanguíneo transvalvular aumenta durante la inspiración, que es el signo de Carvalho que hemos dicho, y disminuye
durante la expiración. Mira, ¿no? Tiene los dos extremos. Aumentan cuando inspiras, disminuye cuando lo haces expirar al paciente, ¿no? Son dos maniobras que uno puede hacer ante la sospecha de una enfermedad valvular tricuspidia. Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas en la estenosis valvular tricuspidia? A ver, entonces tenemos la sensación de molestia en el cuello similar a un aleteo que es causada por las ondas A gigantes en el pulso yugular, ¿no? Nosotros tenemos un pulso yugular donde hay una serie de ondas y la onda A gigante en el pulso yugular es la que causa pues la sensación molesta en el cuello, ¿no? Como si fuera un aleteo. Va a tener el paciente piel fría, va a tener por disminución del gasto cardíaco, va a tener molestias en el cuadrante superior derecho, que viene a ser donde está localizado el hígado, ¿no? Por la hepatomegalia, y la distensión de las venas yugulares, que aumentan con la inspiración. El CIT es el signo de Kussmaul, ¿no? ¿El otro cómo se llamaba? El de carga, ¿Ah? ¿Cómo se llamaba el otro? signo de carga, no, doctor. No. Ah, de Carvalho. Ah, Carvalho. ¿Ves ahí, no? De Sí, Carvalho. Carvalho, Carvalho. Sí, sí, sabe. Signo de Carvalho. Y el otro ¿no? Donde hay distensión de las venas yugulares, que aumenta con la inspiración también, es el signo de Kussmaul, ¿no es cierto? El signo de Kussmaul. Esto tiene que aprender, esto no va a venir en el examen, yo no sé. Si no aprendes. Esta es la forma como nosotros evaluamos la presión a nivel de la aurícula derecha, ¿no? El paciente semisentado, ¿no? En ángulo de 45 grados, ¿no? El cuello en ángulo de 45 grados. Nosotros hacemos una punción a nivel de la vena yugular y llevamos un catéter hacia la aurícula derecha para medir las presiones, ¿no? Entonces, si saca la presión venosa central, que viene a ser en la aurícula derecha, ¿no? Estima la presión en la aurícula derecha. O sea, la presión de la aurícula derecha viene a ser la presión venosa central, ¿no? Normalmente es de 5 a 10 centímetros de agua. Entonces se mide en agua. Uno pone una regla, ¿no? Una regla en la cabecera del paciente, una regla normal, ¿no? Ustedes ven acá que la línea cero está en el ángulo de Lewis, ¿no? El ángulo, ya sabe que el ángulo de Lewis es la unión del esternón con el manubrio, ¿cierto? Entonces, esta es la línea cero. Cuando nosotros abrimos la llave con el catéter, medimos la presión venosa y va a llegar pues lo máximo entre 5 a 10 centímetros de agua, ¿no? Porque es agua, es un dispositivo con agua, ¿ya? Esa es la presión normal en la aurícula derecha. ¿Cuánto es la presión venosa central normal estimada por la presión de la aurícula derecha? 5 a ¿Cuánto 10. es? ¿Ah? Eso. La presión venosa estimada en la presión de la aurícula derecha, ¿cuánto es? Ahí está, pues en la diapositiva, ¿no? Normal de 5 a 10 centímetros de agua, ¿ya? Normal de 5 a 10 5 centímetros a de agua. 10. Porque si Sí, tú de no 5 a 10. sabes, ¿ah? De Así, 5 a de 10 5 a 10. centímetros de agua. Centímetros, ¿sabes? No es milímetros, nada, es centímetros. Por eso que en los pacientes que tienen trastornos hidroelectrolíticos, uno le pone un catéter que va hasta la aurícula derecha y ve el grado de hidratación, porque un paciente puede estar deshidratado como también hiperhidratado. ¿Y eso con qué lo vemos? Con este examen, ¿no? Midiendo la presión venosa central, ¿no? Midiendo la presión venosa central que está dada a través de la vena yugular externa y que va a estimar la presión de la aurícula derecha. Cuando uno está deshidratado, baja la presión en la aurícula derecha, ¿no? Cuando está hiperhidratado, esa presión va a aumentar, ¿no? La presión de agua es presión de agua, ¿ya?
no es presión de mercurio, es presión de agua, ¿ya? Por eso es centímetros, de 5 a 10 centímetros, ¿no? De agua, ¿no? De agua, de H2O, ¿ya? Auscultación. ¿Qué encontramos en la estenosis tricuspidia? Es bien difícil por las de auscultar una estenosis valvular tricuspidia por la intensidad de las presiones. Son presiones bien bajitas, ¿no? Son presiones bien bajas y a veces pues puede ser inaudible, salvo que haya pues una anestesia muy severa, ¿no? O un chasquido de apertura, porque la válvula está rígida, entonces hay un crack, crack, ¿no? Para estas válvulas se abren durante la fase diastólica del ventrículo eh, derecho, ¿no? Por eso se oculta un soplo mesodiastólico, ¿no? O sea, ¿por qué mesodiastólico? Porque a la mitad de la diástole es la parte más intensa, es como un rombo, ¿no? Comienza penita, va subiendo, llega a un máximo y después baja, 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 baja. Es un rombo, por eso es un soplo mesodiastólico, ¿no? Con acentuación presistólica por la presión, ¿ya? Entonces, el volumen del soplo aumenta y su duración se prolonga con maniobras que incrementan el retorno venoso, ¿no? Ejercicios, inspiración, elevación de las piernas, la maniobra de Mueller, que es la inspiración forzada con la nariz y la boca cerrada, ¿no? Incrementando así la presión intratorácica negativa. Entonces, etiología, la más frecuente, fiebre reumática. Soplo que se oculta, diastólico, ¿no? Aumenta con la inspiración, ¿no? Y va precedido de un chasquido de apertura. Miren todo lo que vamos a encontrar en un paciente con estenosis valvular tricuspidia, que uno lo saca solamente sabiendo un poquito de anatomía, sabiendo un poquito de fisiología y de fisiopatología, ¿no? Eh, para poder eh, saber qué tipo de soplo van a encontrar en este caso de estenosis. Entonces, eh, la etiología sabemos más frecuente, la fiebre reumática, clínica, una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Infiltración yugular, edema de miembros inferiores, hepatomegalia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico? Un pulso venoso con una onda gigante, ¿no? Edema periférico, ¿no? Edema de miembros inferiores, hay hepatomegalia y secundaria esta hepatomegalia a veces excesiva, puede haber ictericia, ¿no? Mire todo lo que vamos a encontrar en el estenosis tricuspidia. Acá en esta diapositiva está todo, es un micro resumen, ¿no? Después tenemos cuál es el área normal de esta válvula, es de 3 a 3,5 centímetros cuadrados. ¿Cómo se clasifica esta estenosis tricuspidia en leve, moderada y severa? Leve, cuando el área es mayor, o sea, mayor de 1,4, se dice que es, o sea, de 1,4 centímetros cuadrados, todavía sigue siendo una estrechez leve, ¿no? Acuérdate, normal, de 3 a 3,5 centímetros cuadrados, leve, cuando es mayor de 1,4, o sea, mire, comienza desde 1,4, leve, 1,4. Moderada va disminuyendo, ¿no? Ya es 1,4, es la mitad prácticamente, 0,75, ¿no? A 1,4 centímetros cuadrados. O sea, esto hasta 0,75 es moderada. Y menor de 0,75 centímetros cuadrados ya se habla de una estenosis valvular tricuspidia severa. Acá tenemos los cambios que hay en el electrocardiograma, ¿no? Habitualmente es inespecífico y es característico de la lesión que produce la insuficiencia tricuspidia, ¿no? Acá son cambios pues a nivel eh, de 2, de 3 ABF, ¿no? Que inclusive van a tener una R, S, R', que es un signo de bloqueo de rama derecha con ondas Q en derivaciones de B1, ¿no? B1, B2, ¿no?
Acá tenemos, este es un signo europeo U, R, S, R', ¿no? Ese es esta es una enfermedad de Einstein. La enfermedad de Einstein el implante de la válvula tricúspide es bien baja, ¿no? Y eso produce pues una insuficiencia tricuspidia, ¿no? En la cara inferior se registran ondas T negativas. La cara inferior es D2, D3 y ABF, ¿no? Ondas T negativas en estos tipos de pacientes, ¿no? Asimétricas con su rama ascendente escarpada, dice, ¿no? Con su rama ascendente escarpada y con una inscripción terminal positiva. Estos son en el electrocardiograma es lo que hemos visto, ¿no? Es lo que hemos visto, los cambios, pues, la sobrecarga a nivel vamos a evaluar a nivel de las derivaciones de 2 de 3 ABF, que electrocardiográficamente viene a ser la cara inferior, ¿no? La cara inferior viendo las T negativas, ¿no? 2, 3 ABF. En el electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Ondas P alta y picuda en D2, onda P prominente en la derivación precordial B1, ¿no? P altas, ¿no? En la derivación D2, ¿no? Que nos indica que hay un crecimiento. La primera mitad es la aurícula derecha, la segunda mitad la aurícula izquierda. Como vemos acá, primera mitad aurícula derecha y segunda mitad aurícula izquierda. Y acá vemos acá el QRS no disminuido en B1 por la aurícula derecha dilatada, ¿no? Esta es una aurícula derecha, eh, acá sería una aurícula ya eh, con una carga, una sobrecarga auricular izquierda, ¿no? O sea, la primera mitad, ya saben, es la aurícula derecha y la segunda mitad la aurícula izquierda. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Con con la sospecha de los antecedentes y el examen físico, ¿no? De repente, sí, doctor, yo he tenido fiebre reumática, he nacido con este defecto, ellos van, que ya sepa, ¿no? Pero como digo, al inicio es sintomática, pero después se vuelven sintomáticas cuando hay cambios hemodinámicos. ¿Cómo lo confirmamos esta estenosis tricuspidia? Mediante el ecocardiograma, ¿no? Un ecocardiograma doble que muestra la gradiente de presión entre la aurícula derecha y qué presión tomaríamos, la otra presión. ¿Cuál sería la gradiente en este caso, William? La del ventrículo derecho. ¿Cuál de las, cuál es la Ve- ve- ventricular? Ventrículo derecho. No, ya La sé, pero presión. ¿cuál pues? ¿Cuál de las presiones? Ah, Tenemos dos presiones ahí. la presión diastólica. ¿Ah? ¿Cómo? La presión diastólica. La presión diastólica. Pues, ¿no? Normalmente la presión de la aurícula derecha es igual a la presión diastólica final de la aurícula, del ventrículo derecho. Mm. Entonces, ahí va a haber ya una diferencia, ¿no? Entre la presión de la aurícula derecha, que va a ser mayor, y la presión diastólica final del ventrículo derecho, que va a ser menor, ¿no? Entonces, la gravedad de esto entonces está representada por una gradiente anterógrada transvalvular promedio normal, ¿no? Normalmente mayor de 5 milímetros de mercurio, ¿no? La ecografía bidimensional revela engrosamiento de las válvulas con disminución de la movilidad y un aumento de tamaño de la aurícula derecha, ¿no? Este es este ya con imágenes, ¿no? Entonces, los exámenes complementarios, los electrocardiogramas, donde vamos a encontrar signos de sobrecarga ¿no? A nivel, pues, eh, de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda, ¿no? Como primera mitad de la onda P, aurícula derecha, y segunda mitad de la onda P, la aurícula izquierda. En la teleradiografía también vamos a ver aumento de cavidades derechas, sobre todo de la aurícula derecha, ¿no? El ecocardiograma, ahí vamos a ver, ya es un estudio de imagen donde vamos a ver, inclusive se puede hacer las mediciones del área eh, de la válvula tricúspide, ¿no? Y finalmente el estudio hemodinámico, ¿no? Para
que viene a ser el cateterismo cardíaco, ¿no? Miren ustedes acá, la reflectora es una ¿no? Una cardiomegalia a predominio de las cavidades derechas, ¿no? De la aurícula derecha, sobre todo, ¿no? Todo esto es una aurícula derecha gigante, ¿no? Prominencia del borde derecho del corazón, ¿no? Un borde derecho, una prominencia, todo esto es la prominencia que habla acá, ¿no? Una vena cava superior dilatada y un poco de edema intersticial también pulmonar, ¿no? Entonces, mire un poco de edema intersticial pulmonar. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en caso, pues, de una estenosis eh, valvular tricluspidia, ¿no? Entonces, la gradiente que vamos a encontrar entre la aurícula y la presión diastólica final del ventrículo derecho va a ser mayor de 5 milímetros de mercurio para hablar de una estenosis circunspidia significativa. Cuando encontramos entonces una presión de aurícula media mayor de 5 milímetros de mercurio, que la presión diastólica final del ventrículo derecho, hablamos de una estenosis tricuspida significativa, ¿no? Vamos a ver también una aurícula derecha dilatada, válvulas tricúspidas engrosadas, ¿no? Los velos, ¿no? Y una vena cava inferior también dilatada. Acá vemos acá, ¿no? Para evaluar el compromiso de grado valvular, evaluar la morfología, la estructura valvular y evaluar el flujo prolongado en caso de una estenosis valvular tricuspida, ¿no? Por ecocardiograma. Tienen ustedes acá ese abombamiento que hay durante la diástole de la válvula. Esta es la válvula tricúspide, ¿no? La válvula tricúspide con crecimiento de la aurícula derecha, miren, ¿no? La aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿no? Y miren ustedes acá esta válvula con un pequeño orificio estenótico, ¿no? Acá tenemos, es así cuando en el estudio hemodinámico vamos a encontrar, ¿no? La presión diastólica final del ventrículo derecho es similar a la presión, normalmente es similar a la presión de la aurícula. O sea, estas líneas se juntan acá, final. Normalmente, la línea roja y azul se juntan acá. Pero como hay enfermedad valvular tricúspide, hay aumento de presión de la aurícula derecha, esta presión de la aurícula derecha es mayor que la presión diastólica final del ventrículo derecho, produciendo esta gradiente. ¿Y cuánto debe ser? ¿Igual o mayor a qué? Mayor a ¿A qué? 5 milímetros de mercurio. Eso, ¿no es cierto? Ese es la gradiente importante, ¿no? Esta no se valvular tricúspide se ve. Y mire tú acá todas las cavidades con sus presiones, ¿no? Aurícula derecha de 0 a 8, ¿no? Esta es la aurícula derecha media, ¿no? De 0 a 8. Esta presión tiene que ser similar a la presión diastólica del ventrículo derecho, ¿no? Esta es la presión sistólica del ventrículo derecho de 15 a 30. La presión sistólica del ventrículo derecho es similar a la presión sistólica de la arteria pulmonar, y esta presión diastólica de la arteria pulmonar es similar a la presión venocapilar pulmonar. Acá es hasta 12, ¿no? De 1 a 10 hasta 12 es normal, ¿no? Por eso esta presión diastólica de la arteria pulmonar es similar a la presión venocapilar pulmonar, ¿ya? Y esta presión de la venocapilar pulmonar es similar a la presión de la aurícula derecha, por lo tanto también de las venas pulmonares, ¿no? Que llegan a la aurícula izquierda, ¿no? Dos derechas, dos venas pulmonares derechas, dos venas pulmonares izquierdas. Y si ustedes ven, la presión de la aurícula izquierda es similar a la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, ¿no? Y la presión sistólica del ventrículo izquierdo es similar a la presión de la aorta, ¿no? Miren, por eso que hay, por eso se llama hemodinámica, ¿no? Porque tú ves que todas estas presiones hacen que el flujo vaya, no en forma aleatoria, sino en forma anterior, ¿no? Esa es la ocultación de la estenosis valvular, un chasquido de apertura, ¿no? Con un retumbo diastólico,
hay un refuerzo presistólico y el primer ruido fuerte, ¿no? Aumenta en la inspiración. ¿Por qué aumenta en la inspiración? Ya hemos dicho que por aumento del flujo sanguíneo a nivel. Así, miren, han hecho una comisurotomía a nivel de la válvula tricúspide, ¿no? Tratamiento quirúrgico o reemplazo de, por una prótesis valvular que puede ser biológica, ¿no? Cuando la valvulotomía no restaura de forma razonable la función valvular, se cambia la válvula, ¿no? Hemos visto, hay tratamiento percutáneo, ¿no? Con estenosis tricuspidea grave sin insuficiencia terciaria. Si tiene insuficiencia tricuspidea ya no es el paciente ideal, ¿no? Generalmente es de tipo quirúrgico. Para terminar, vamos a hablar así rápido nomás sobre la insuficiencia valvular tricuspidia, ¿no? Este es el velo anterior de la tricúspide, el velo septal, velo posterior, y esta es la forma como va creciendo el anillo, mira, ¿no? Va creciendo el anillo para producir pues una disfunción a nivel de la coaptación de estos tres velos, ¿no? En la válvula tricúspide. Se define pues como la regurgitación de sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, ¿no? Debido a la incompetencia de este aparato valvular tricuspídeo. Etiología primaria, la endocarditis infecciosa es la más frecuente en caso de insuficiencia valvular tricuspidia, ¿no? Traumatismo, le sigue la enfermedad reumática, la enfermedad congénita hendida, que es la enfermedad de Einstein, como le digo, es la implantación baja de esta válvula tricúspide. Puede haber también enfermedades degenerativas, síndrome carcinoide, es otro, que como ya he dicho, ¿no? A estos pacientes se les cambia la válvula, tanto tricúspide como la pulmonar, porque las dos se comprometen en estos casos de, de síndrome carcinoide, ¿no? Tumores, hemos dicho, el mixoma, que es uno de los más frecuentes, iatrogénico también, cuando uno, por ejemplo, puede pasar trata de pasar una guía a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho o un catéter, ¿no? A través de esa válvula tricúspide para el ventrículo derecho puede dañar la válvula y producir una iatrogenia, ¿no? Etiología, ¿no? El defecto pues, puede localizarse en las valvas, en el anillo, en las cuerdas tendíneas, ¿no? En los músculos papilares, o sea, todo el sistema, ¿no? De apertura y cierre de la válvula tricúspide, ¿no? Donde participa, pues, naturalmente los velos, donde participa el anillo, si está dilatado o no está dilatado, si las cuerdas sanguíneas están haciendo su labor de cerrar esos velos, ¿no? Y si los músculos papilares están funcionando bien, ¿no? Entonces, y la inserción, pues, de estos últimos en la pared ventricular derecha, donde se implantan las cuerdas tendinosas para dar lugar al cierre de esta válvula, ¿no? Igual que en la mitral. La causa más frecuente de insuficiencia valvular tricúspide es la incompetencia, ¿no? De la válvula provocada por la dilatación del ventrículo derecho. O sea, la dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricúspide en pacientes pues, con sobrecarga del ventrículo derecho de cualquier etiología, ¿no? Como una de las causas más frecuentes, la hipertensión arterial pulmonar primaria o secundaria, ¿no? Entonces, ¿cuándo hablamos de hipertensión pulmonar primaria, William? Cuando la diferencia de presiones entre las arteria pulmonar y el ventrículo derecho, No. Y la presión venocapilar pulmonar. la presión capilar. O sea, la Si presión la, arterial es si mayor la a... pres- si la presión diastólica de la arteria pulmonar es similar, ese es lo normal, ¿no? A la presión venocapilar pulmonar. Entonces, si no- Cuando es primaria, en el cateterismo cardíaco, donde medimos estas presiones, solamente vamos a encontrar hipertensión arterial pulmonar. Y en la presión venocapilar pulmonar es normal. ¿Entendiste? ¿No? Hipertensión pulmonar primaria, solamente hipertensión en la arteria pulmonar. La presión venocapilar pulmonar es normal.
Hipertensión Sí, pulmonar secundaria. Hay ambos aumento de aumentados. las dos están aumentadas, ¿no es cierto? Ese es uno de los casos. Entonces, la insuficiencia cardíaca también por lesiones valvulares izquierdas o del ventrículo izquierdo es una de las causas también frecuentes, ¿no? Eh, que dan lugar pues a la hipertensión arterial pulmonar secundaria, ¿no? Una, una hipertensión a nivel de la aurícula secundaria, problemas de la válvula mitral o secundaria a presiones elevadas diastólicas del ventrículo derecho, ¿no? Por enfermedad también valvular o infarto de miocardio, que han debilitado la función contráctil del ventrículo izquierdo. La otra causa, fiebre reumática, puede afectar, pero en baja frecuencia, ¿no? La otra, la endocarditis infecciosa, sobre todo pues en los drogadictos, que son, se inyectan con agujas pues contaminadas y producen la siembra de infecciones a nivel de los velos de la válvula tricúspide, ¿no? Produciendo una endocarditis infecciosa, ¿no? O también en las mujeres después de un aborto séptico. Otra causa menos frecuente es la enfermedad de Einstein, que es la implante bajo de la válvula tricúspide, un canal aurículo ventricular, ¿no? Enfermedad del tejido conectivo, síndrome calcinoide, que ya lo estamos repitiendo ya en varias oportunidades, y el infarto de ventrículo derecho, ¿no? Son las causas más frecuentes. Esta es una imagen normal, ¿no? De la válvula tricúspide. Acá la enfermedad de Einstein, ¿no? Donde el implante de los velos de la válvula tricúspide es bien bajo y miren, todo esto correspondería a la aurícula derecha y esta parte de acá nomás al ventrículo derecho, ¿no? Con un implante de una válvula tricuspidia normal. Este es lo mismo con otro tipo de imagen, no normal, ¿no? Y el implante bajo de la válvula tricúspide que permite que la sangre regrese a la aurícula derecha, ¿no? Producen, estos pacientes, la edad promedio de vida de estos pacientes es de 40 a 45 años, ¿no? Estas son las causas que tenemos, ¿no? Este es el canal aurículo-ventricular, ¿no? El canal aurículo-ventricular entre ambos ventrículos y entre ambas aurículas. Canal aurículo, ¿no? Aurícula derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, y el canal que se comunica también entre los dos ventrículos, ¿no? Produciendo una insuficiencia tricuspide. Estos son los pacientes que tienen infarto del ventrículo derecho con infarto del ventrículo derecho. Ustedes ven, ya hemos dicho la cara inferior, ¿no? Hemos dicho dos, tres y a veces ustedes ven un segmento ST elevado, ¿no? Un segmento ST elevado. Y en el lado derecho del corazón, estas son derivaciones derechas, ¿no? Nosotros en el electrocardiograma tenemos derivaciones izquierdas, ¿no? Hemos visto la vez pasada dónde se localizan los diferentes electrodos en el lado izquierdo. Pero cuando sospechamos de un infarto de ventrículo derecho, esos electrodos lo podemos poner en el lado derecho a la misma altura, ¿no? De B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Y vamos a confirmar también la elevación del segmento ST en el lado derecho, ¿no? En las precordiales derechas que nos indican que hay un ventrículo derecho comprometido, ¿no? Ya hemos visto las manifestaciones clínicas, ¿no? La pérdida de peso, pulso venoso, positivo en caso de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Todo es lo que hemos visto, ¿no? El soplo que vamos a ocultar, ¿no? Un soplo diastólico, pues, no, perdón, sistólico, que es de regurgitación durante la contracción del ventrículo derecho, de la válvula tricúspide no se cierra y se oculta pues un soplo durante toda la fase sistólica, ¿no? Un soplo holosistólico, ¿no? De moderada intensidad, sin frémito, aumentando en la inspiración por el signo de Rivero Carvalho, ¿no? Y se oculta pues entre el tercer, cuarto, quinto, sexto espacio intercostal izquierdo, ¿no? Porción inferior del esternón. Y hemos visto la etiología reumática,
o funcional del ventrículo derecho, eh, congénita también, ¿no? Clínica, clínica de insuficiencia cardíaca derecha. Examen físico, podemos encontrar un paciente ictérico, cianótico, con pulso venoso sistólico positivo. Así vamos a encontrar, esos son los diferentes soplos sistólicos que ustedes van a ocultar. Un soplo, en caso de estenosis aórtica, ¿no? Durante la sístole se abre la válvula aórtica y como está estrecha, hay turbulencia y produce un soplo mesosistólico. Meso porque la mayor intensidad está en la mesosístole, a mitad de la sístole. En la insuficiencia valvular mitral y tricuspidia es un soplo holosistólico, porque durante la sístole ventricular izquierda y derecha, las válvulas tanto tricuspidia como mitral tienen que estar cerradas. Pero como están enfermas, se produce un soplo holosistólico, que es durante toda la sístole, ¿no? En el prolazo de la válvula mitral puede haber un clic o chaqueo de apertura con un soplo mesosistólico no eyectivo, ¿no? Muy, muy pequeñito. Y en el efecto del septum ventricular, un soplo holosistólico, ¿no? Durante toda la sístole ventricular. Así se va a encontrar, este es una insuficiencia tricuspidia, ¿no? Un soplo holosistólico, ¿no? Con intensidad moderada, sin frémito, que aumenta con la inspiración. Puede haber un tercer o cuarto ruido, ¿no? En la porción inferior del esternón. Ese es todo Ahí vemos el edema, el dolor a nivel del hipocondrio derecho. Podemos encontrar, pues, eh, signos, pues, de ascitis, edema, ¿no? Signos, pues, que se manifiestan con plenitud, ¿no? Esta es una imagen de eco con una válvula, una aurícula derecha gigante, ¿no? Que no coaptan bien los velos y regurgitan hacia la aurícula derecha. Esta es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Esto ya lo hemos visto ya. La clínica también hemos visto un soplo, una clínica de insuficiencia cardíaca derecha, el soplo sistólico regurgitante, ingurgitación yugular, edema de membrana, todo lo que hemos nombrado, ¿no? Y nos dice pues que en el ecocardiograma el ventrículo derecho no se encuentra dilatado, no existe insuficiencia tricuspidia severa. ¿Ya? Este es un niño con enfermedad de Einstein, mira. Todo esto pertenece todo esto es perteneciente a la aurícula derecha y ventrículo. Ya estos cambios lo hemos visto. Igual, miren cómo regurgita en el Doppler a color, ventrículo derecho y regurgita hacia la aurícula derecha. En caso, acá está el plano valvular y regurgita hacia la aurícula derecha. Muy bien. Ah, ¿alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta, William? Mm, no, doctor, pero quedó más claro. Muy bien. ¿Y ustedes terminan hoy día o el lunes todavía? Hoy debería haber sido la última práctica, por eso le comentaba, porque el día lunes tenemos el examen El examen, ¿no? teórico, sí, Bueno, ya pues, ya ponte a estudiar entonces desde ahora, pues, ¿ya? sí, doctor. Muy bien. Ya, entonces, ya cualquier cosa estamos en contacto, más bien, ¿cómo se llama? Las historias clínicas que les he dado, tienen que presentarlas, ¿ah? El día lunes después de su examen me lo llevan. Onda, ese va a ser el examen va a ser ahí en el hospital, o no Sí, saben todavía. en el hospital Revalidati, en el Ya, piso no, 11, como el doctor es el doctor ahí me allá, llevan es el puesto. sus historias clínicas que han hecho, ¿ya? Le avisas a tu compañero, Sí, ¿ya? doctor. Listo. Entonces, de repente nos vemos el lunes allá. La huelga todavía continúa, pues, pero ahí nos vemos el lunes, ¿ya? Ok, doctor, sí, no Temprano. se preocupe. Muy bien. Estudiar Sí, entonces se ha dicho. Ya, William, gracias. ya. Hasta luego. Cuídate, estudia bastante, estudia bastante. Chao. Hasta luego, doctor, gracias.